Te regreso con ustedes Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en la CDF de Cámaras, en las afueras del Teatro Teatrex, en el Bosque, donde estamos transmitiendo, porque hoy tenemos la celebración de los 80 años de Sembrar el Petróleo. Una frase que hizo célebre Arturo Uslar Pietri, quien tenía sus amigos invisibles, y tenemos un amigo invisible de verdad, porque así le decía Arturo Uslar Pietri, porque tiene la capacidad de desaparecerse y no verse, pero está materializado aquí. Estamos haciendo una excepción por ser los 80 años de la célebre frase de Arturo. Así es. Encantado de estar contigo de nuevo. Igualmente José Rafael Revenga. Quería preguntarte porque Sembrar el Petróleo dicen que, que no es original de Arturo Uslar Pietri, pero la hizo famosa hace 80 años cuando la publicó en el diario Ahora, pero era muy amigo de quien la inventó. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este tema, por favor? Sí, con mucho gusto, Pedro. Primero hay que recordar que Arturo se va a París en agosto de 1929. En 1930 escribe las famosas Lanzas Coloradas. Él se encuentra como agregado internacional en la Embajada de Venezuela y se encuentra con papá, quien ya tenía un par de años en París como agregado comercial en la Embajada venezolana en Francia. El primer embajador que les toca a los dos, tanto a papá como a Arturo, es el embajador César Sumeta, un gran internacionalista venezolano. Y después Laureano Vallenilla Lanz, que estuvo allí 3-4 años, el autor de Cesarismo Democrático. Entonces de allí nace una amistad sumamente profunda, sumamente de hermano, que perduró durante toda la vida de ambos, de papá con Arturo. Arturo regresa en el 34, todavía el general Juan Vicente Gómez está en el poder, y él ya se hace, no solamente tiene algunas responsabilidades como empleado público, sino hace una gran amistad con Alberto Adriani y con Mariano Picón. Esos fueron los tres amigos. 2 años y un piquito después de llegar Arturo de París, o sea, en abril del 34, él escribe ese editorial, que es un editorial muy breve, esos son 300, 250 palabras. Y él, en sus conversaciones con Alberto Adriani, que se ocupaba como ministro de Agricultura, de efectivamente desarrollar la agricultura con el impulso del petróleo, que ya era un factor importante en la economía desde hace 10, 15 años. Pero allí hubo una nueva conciencia de qué hacer con esa riqueza espontánea, parcialmente inmerecida desde el punto de vista del aprovechamiento, con Adriani. Y obviamente se trataba de volver a darle un impulso a la agroindustria y a la ganadería. Y de ahí sale la frase como tal, y eso lo he estudiado yo con bastante detalle, es de Arturo. El pensamiento es recíproco tanto de Adriani como de Arturo. Eran amigos, trabajaban juntos. Y no solamente eso, sino tú recordarás, Pedro, que Arturo publica las obras completas de Adriani en la década de los 50. Entonces hubo una gran... Alberto Adriani muere ya en el 36, en el verano, de una muerte repentina, y se pierde un gran valor. Mariano Picón está en Europa como embajador, Arturo está aquí. Esa fue una gran ausencia. Hay gente que políticamente ha buscado contraponer. No, eso no es de Arturo, eso es de Adriani. Falso. Eso, la frase, la consigna es de Arturo. El pensamiento, el contenido y la orientación como rumbo para el desarrollo es de ambos, tanto de Mariano como de Arturo también. Sí, mira, te pregunto por qué se hizo tan famosa esa frase. ¿Era famosa en esa época, en el año 36, desde ahí estuvo famosa y siempre nos ha perseguido esa frase o fueron años después? Es una gran pregunta. La frase tuvo una fortuna que yo considero, y eso lo hablé alguna vez de pasada con Arturo, tuvo un éxito inesperado. Eso fue, él escribía un editorial en el diario La Hora cada semana y hay una colección de 20, 30 editoriales. Y la frase pegó. ¿Por qué pegó esa frase? Esa frase se convirtió, como lo he dicho en otras ocasiones, en una especie de mantra que todos los venezolanos hemos entonado. Tenemos 80 años de mencionar esa frase. Es casi como el amén en la Iglesia Católica. Uno siempre dice Arturo y la siembra el petróleo, la siembra el petróleo. Claro, porque es una metáfora, porque el petróleo no se siembra. Una ocurrencia imaginaria. Una ocurrencia. Algún carácter poético, siempre el retorno al campo, el criar el ganado, el sembrar el maíz, etcétera, siempre hay algo romántico que estamos labrando la tierra. Entonces creo que esa especie de poesía medio romántica fue la que caló en el fondo del alma venezolano. Ahora, Pedro, tenemos que tener en cuenta que 11 años después, en el 47, Arturo amplía ya la metáfora, pasa de la metáfora a un esquema analítico. Él está como exiliado, como bien sabemos, en Nueva York, profesor de estudios de literatura hispanoamericana de la Universidad de Columbia con Federico de Onís, refugiado a su vez republicano de la Guerra Civil Española, unos 10 años antes.
Y entonces él escribe un libro famoso que bien hemos conversado tú y yo en varias ocasiones, de una a otra Venezuela, en donde él presenta el esquema de 3 edades y 3 etapas de Venezuela. Y le da todo el contenido ya programático a la frase la siembra del petróleo. Ya no es una frase poética, ya no es una consigna, vamos a decir, pseudo religiosa o romántica, ya es un esquema analítico del BES. Él está como profesor en Colombia en el 47 y sigue escribiendo pequeños artículos para el Nacional, pequeños artículos semanalmente, que son una joya. De allí esos fueron recogidos en un libro llamado De una a otra Venezuela, es decir, de la Venezuela prepetrolera a la Venezuela petrolera y a la Venezuela postpetrolera. Y la gran crítica, la gran advertencia, el gran reclamo a todos nosotros de parte de Arturo es, si no aprovechamos la segunda etapa, la etapa petrolera, para sembrar la tercera etapa en donde nos quedemos sin petróleo, entonces estamos enrumbados a una tragedia nacional. Lo que Arturo preveía no era que el petróleo no iba a ser suficiente, él siempre preveía que en varias décadas el recurso no renovable se podía extinguir, se podía agotar, podíamos quedarnos sin petróleo. Yo ahora lo que pienso es que por más paradójicamente que parezca, nos hemos quedado sin petróleo. Estamos ya en la fase postpetrolera. El petróleo sigue allí, pero el petróleo, debido a su entorno internacional y al costo de producción de los barriles venezolanos, ya es una reserva que tenemos que sembrar el petróleo en mantener la industria petrolera. En los últimos años no hemos insistido con suficiente fuerza, estimo yo, en invertir los escasos recursos de divisas, de dólares, que genera el petróleo en la modernización de toda nuestra empresa petrolera. Ahora últimamente ha habido varios cambios positivos en ese sentido, pero ya nos quedamos, no sin petróleo, el petróleo está allí, pero nos quedamos sin las divisas para sembrar el petróleo, salvo que lo sembremos dentro de la industria petrolera, dentro de la faja del Orinoco, dentro de la recuperación de los pozos de petróleo liviano, dentro del desarrollo de la industria gasífera. Eso significa que el resto de la economía venezolana no tiene divisas, no tiene petróleo, no tiene el producto del petróleo. Y por consiguiente tenemos que imaginarnos cómo manejar el país sin las divisas del petróleo, porque las divisas del petróleo casi en su totalidad están destinadas, tienen que estar destinadas a la industria del petróleo, porque entonces si no corremos el riesgo de que efectivamente la producción de petróleo, como tú has comentado varias veces en tu programa, vaya declinando. Entonces ahí sí nos quedamos sin petróleo. Bueno, de hecho está declinando por las últimas cifras reveladas por la OPEP, dicen que estamos más o menos en 2 millones de producción diaria de barriles. Centenares de miles de barriles diarios de producción, entonces tenemos que seguir modernizando nuestra industria, tenemos que seguir invirtiendo en ella. Entonces el excedente de dólares disponible para el manejo del resto del país, de toda la economía, de las necesidades de la población, es muy escaso, Pedro. Las cuentas que yo he sacado dan miedo. Entonces, ¿qué hace un Estado venezolano? Tiene que rediseñarse, reformularse, resetear el manejo del Estado venezolano. Y todo lo que sea la actividad económica, dejársela a la iniciativa privada, a la empresa privada, a la iniciativa personal, a los emprendedores. ¿Okay? Porque no hay divisas con qué sembrar petróleo. Pero quizás tenemos ahora la oportunidad de que si ya estamos en la era postpetrolera, que Venezuela, como otros países que han salido adelante sin petróleo, empecemos a reinventarnos, a tener más empresarios, a tener emprendedores, porque siempre que hay una crisis de oportunidad de emprendimiento. ¿Crees que es una buena oportunidad para Venezuela? Una excelente oportunidad, un desafío gigantesco. Y quizás, por más paradójico que parezca, deberíamos copiar en algún sentido el discurso programático del presidente Raúl Castro, dado el 8 de julio. Al Partido Comunista. Al Partido Comunista. Él se dirige a la Asamblea Nacional, a la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional, como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista. Y plantea lo que para mí es el epitafio, el acta de defunción del modelo económico venezolano. Y eso viene de Castro, viene de Cuba. Se da cuenta, primero, ¿por qué digo una frase tan fuerte? Porque estoy hablando del acta de función, de un modelo de fracaso. Esto no, lo que tenemos en las últimas décadas no es un modelo fracasado, es el modelo de cómo fracasar. Es mucho peor que un modelo fracasado, porque un modelo fracasado puede ocurrir muchos accidentes históricos, pelones, equivocaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero este es un modelo de cómo no hacer las cosas. Y Raúl Castro, en mi entender, en el grama está el texto que no ha sido difundido en Venezuela, ha sido comentado por solamente una persona, salvo mi propia persona,
no se conoce en Venezuela. Él traza el lineamiento de lo que tiene que ser Cuba en este nuevo periodo especial con un plan desde aquí al 2030. Que se han manejado muy bien y nosotros hicimos un programa el año pasado, un especial, donde estuvimos y vimos con nuestros propios ojos, hicimos un programa para que la gente viera lo que son los lineamientos de Raúl Castro y cómo ellos sí sembraron petróleo allá, pero cómo están saliendo eso. Claro, y tienen un puerto, tienen un megapuerto que acaban de, primero que el de Panamá, que ahorita van a tener todo el flujo de todo lo que venga de Asia y de todas partes del mundo y hacia Europa, y van a tener industrias, maquilas, de todo. Así que llama mucho la atención eso que tú estás diciendo. También él hace un reconocimiento ahí de que él está viejo y le prohíbe a los viejos de 80 años, dice, ustedes tienen unos fósiles aquí, son dinosaurios, no pueden estar en el gobierno porque no están dejando que eso fluya. Esa es una de las... Hay toda una nueva generación por surgir en Cuba y que nosotros creo que existe esa nueva generación, capaz, competente, emprendedora, pero el Estado tiene que retirarse. Es decir, no tiene en ningún sentido de que el Estado se convierta en un fabricante de aceite, que haya expropiado una marca muy conocida de aceite que antes tenía 400 empleados, surtía toda la demanda nacional, buena parte de la demanda nacional y segundo, era rentable. Esa empresa se transformó en una empresa de 400 empleados, pasó a 2.000 empleados, produce menos y arroja pérdidas. Entonces, ¿qué sentido común puede tener un Estado que se meta a fabricar aceite? ¿Okay? Tenemos el caso de Sidor también. Sidor tiene paralizado 6 meses. ¿Por qué? Por falta de materia prima. Ah, no, sí, se puede importar, pero no hay los dólares. Y no solamente eso, sino tuvimos que recortar toda la energía eléctrica que alimentaba Sidor durante estos últimos meses para que Caracas y otras ciudades tuvieran energía. Entonces, como gran anuncio ayer, Sidor reanuda sus actividades. Desde hace 6 meses está paralizada. Eso es gran anuncio oficial, eso no puede ser. Eso raya en lo absurdo, raya en la locura. Tenemos que ir a una pausa, José Rafael Revenga. Al regreso quería hablar contigo entonces, si esto es absurdo, y ahora con la militarización del país, ¿qué va a pasar? Ya regresamos con más para ustedes, con Toy Pensini y Globovisión.